educación y desarrollo. Mención de honor. Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. El día de hoy seguimos reconociendo a estos líderes, hombres y mujeres, que se destacan en su quehacer por su liderazgo y en particular por el ejemplo que han venido dando en su vida y obra para el país. Reconocimiento que la Universidad Nacional Abierta a Distancia afianza a partir de el reconocimiento de una vida y una obra que indudablemente marca y marcará a las próximas generaciones de colombianos. Hoy tenemos el honor de ingresar a una nueva área de conocimiento, a la medicina, a uno de los médicos más destacados de Colombia en el ámbito de la medicina interna y de la hematología. Una persona que se destaca no solamente por el ejercicio cabal de su profesión, sino por la labor social que ha venido emprendiendo durante muchos años, tal vez décadas, al frente de una de las ramas más importantes del país. Y es una de las ramas que atiende a jóvenes y a niños que indudablemente por sus deficiencias sanguíneas tiene dificultades en la propia estructura de sus proyectos de vida. En la práctica profesional, este médico colombiano pues ha tenido una trayectoria reconocida en todos los ámbitos y por supuesto también en el ámbito de la educación. Por ello, para nosotros es muy importante que ustedes conozcan el perfil de nuestro invitado. Carlos Alberto Ramírez Herón nació en Ipiales, Nariño, hijo de Carlos y Lourdes. Creció rodeado de una familia numerosa, a pesar de ser hijo único. Desde temprana edad, Carlos y sus primos fueron fuertemente influenciados por papá Carlos, quien era el doctor de la familia y los condujo por el camino de la medicina. Muy joven, Carlos se trasladó a Bogotá para iniciar sus estudios de medicina en la Universidad del Rosario, donde posteriormente se especializó en medicina interna y hemofilia. Sus profesores y familiares coinciden en describirlo como una persona muy inteligente y entregada a su profesión, por lo que ha logrado destacarse como uno de los hematólogos más importantes de nuestro país. Su práctica profesional, con más de 15 años de experiencia, la ha alternado con conferencias magistrales y horas de docencia, donde también se ha destacado. En su travesía por la medicina, encontró a Laura, el amor de su vida, con quien ha construido una familia junto a sus 3 hijos. Para Carlos, la familia es fundamental y en su tiempo libre comparte con ellos pasatiempos como la lectura y la música, una pasión que comparten tomando clases de piano. Por su trayectoria, su gran capacidad de liderazgo y el trabajo constante, la UNAD reconoce a Carlos Ramírez Herón como uno de los líderes sociales más importantes del país, merecedor de nuestra mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia en la era posconflicto. Doctor Carlos Alberto Ramírez Herón, bienvenido a nuestro programa Mención de Honor y gracias por aceptar nuestra invitación. No, es un honor para mí estar con ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, el hecho de estar hoy en su hogar, pues indudablemente nos llena a nosotros de mucho interés por conocer aspectos de su vida, de cómo fue esa niñez. Sabemos que usted nació en Ipiales, en Nariño, hijo único. Cuéntenos un poco de ese perfil que marcó, como nos marca a todos, la infancia. No, un perfil pues muy cotidiano, muy normal, digamos. Yo soy hijo único de una familia donde el padre era un médico, era el médico del pueblo. Ipiales era una ciudad muy pequeña en ese entonces y entonces fue muy bonito porque se vive el calor de familia, el calor cultural, y creo que mis inclinaciones por la medicina empezaron con las influencias positivas de mi padre. Nada, pues me eduqué en un colegio
de los hermanos maristas en Ipiales. Y mi infancia transcurrió pues como cualquier infancia normal, llena de muchas cosas positivas por parte de la crianza familiar, por parte de la influencia cultural que tenemos en el sur del país, y muy juicioso desde siempre en el colegio. Y de toda la vida, sí, muy juicioso, sí. Sí, y entonces, bueno, muy tempranamente me trasladé a Bogotá y empecé mis estudios en la Universidad del Rosario, medicina. Y bueno, mi vinculación siempre estuvo con la universidad. Inicialmente, al terminarme la medicina, hice especialización en medicina interna y luego en hematología también con la universidad. Bueno, usted va muy rápido. Ah, ok. Vamos Sí, a sí. ir un poco más lento Más- porque no queremos llegar todavía a ese punto de su formación Ya. profesional y queremos más bien detenernos en eso que queremos que los colombianos aprendan, y es la importancia de una buena niñez, de una buena infancia, porque desde allí se siembran muchos de los valores que luego se desarrollan en la vida. Sí, estoy de acuerdo con usted. Entonces, esa perspectiva es importante. Sí, las familias en el sur del país crecen muy unidas, casi que familias que se aglutinan. Y entonces mi niñez, pues claro, fue llena de muchos momentos de familia. Esa Muchos momentos familia de entiendo que tenía muchos primos, muchos tíos, Sí, a pesar sí, de que usted había sido hijo único. claro, y entonces además era de los pequeños de la familia, de los pequeños de los primos, entonces me consentían mucho y me acompañaban bastante, y entonces digamos que a pesar de ser hijo único nunca tuve pues las carencias, las falencias de un hijo único, porque siempre estuve rodeado de gente, de familiares. Bueno, pues lo invito a que veamos un primer testimonio de una persona muy cercana a usted desde la infancia. Bueno, nosotros siempre fuimos una familia muy, muy unida, entre primos, entre tíos, todo, tanto que a mis tíos y a mis tías les decimos todavía papás o mamá. Al papá de Carlos Alberto yo le decía papá Carlos, y a la mamá Lourdes, siempre, porque siempre nos consideramos otros hijos y ellos nos criaron como si fuéramos hijos de ellos. Entonces, con esa unión que teníamos, hacíamos todo juntos, todos los primos y las 4 familias que componía ese núcleo. Salíamos a pasear, salíamos, o sea, para las cosas buenas y las malas ahí estábamos, y no sé, era algo que hoy en día es muy difícil encontrar una unión tan fraternal. Una anécdota muy graciosa fue una vez que él estaba de cumpleaños y lo íbamos a celebrar en una finca, el cumpleaños de él. Teníamos que llevarle un pastel, pero era como de 4 o 5 pisos. Entonces con mi papá y mis hermanas dijimos, le llevamos el pastel hasta la finca. Él se iba con papá Carlos y mamá Lourdes en otro carro. Resulta que se nos volteó el pastel en la mitad del camino y nos tocó parar a recoger los pedazos. Llegamos a la finca y él nos pilló cuando estábamos armando el pastel. Pues quedó un pastel de un piso menos con todo lo que había quedado, pero al principio estaba molesto por lo del pastel, pero después ya lo disfrutó y todos nos reíamos porque el pastel de 5 pisos quedó de 4 o de 3 y le pusimos dulces en vez de las fresitas que llevaba y cosas. Entonces eso me da mucha gracia. Bueno, Sí, claro, Miguel son Ángel unos Díaz. recuerdos muy lindos de mi primo. Él es como mi hermano, y yo estaba pensando que, claro, crecer en un ambiente sano, en un ambiente familiar, en un ambiente de mucha fraternidad, de amor, pues forja mucho la personalidad, los valores, y le deja a uno como las cosas claras de lo que quiere en la vida. Entonces yo agradezco mucho eso de esa crianza de mis padres, de mi familia, de mi entorno. indudablemente. ¿Cuáles eran los sueños de ese momento? Los sueños de ese momento, no sé, yo pienso que... ¿Ya soñaba ser médico? Sí, yo creo que sí, a eso me refería, y
Y no, y tener una vida, el ejemplo de la gente que me rodeaba, de mi familia, era lo que uno quería como proyecto de vida, o sea, crecer, estudiar, ser alguien, pero estar con una familia rodeados. Y sí, claro, las inclinaciones hacia mí, ya lo que yo hago en mi vida, yo creo que empezaron allí en esa infancia. Era muy bonito verlo del médico del pueblo que les decía, aunque mi papá tenía una especialización, él hacía todo, o sea, él tenía que ver niños, atender ancianos, hasta cirugías hacía. Y eso era muy bonito. Y eso era mi motivación cuando yo estudié medicina, era eso, era poder tratar de ayudar a todo el mundo. Finalmente uno se da cuenta que el campo es muy extenso y tiene que especializarse y saber solamente una cosa, pero todas esas cosas empezaron en la infancia. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y en el siguiente bloque seguiremos explorando esta vida tan valiosa del doctor Carlos Alberto Ramírez Cerón. Por ahora los invito a que nos escriban a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Ya regresamos. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en la grata compañía del doctor Carlos Ramírez Cerón, uno de los hematólogos más reconocidos del país. Doctor Ramírez, ingresa usted también muy joven a la universidad, particularmente a la Universidad del Rosario, en esa transición desde Nariño hasta Bogotá, desde Ipiales a Bogotá. ¿Qué pasa en esa transición? No, en esa transición pues era difícil entrar a la universidad, era muy complicado y bueno, afortunadamente se logró, tenía buenos resultados de las pruebas del ICFES y de los exámenes de admisión y empiezo la carrera muy joven, como a los 17 años, ya estaba en primer semestre. Y fue una experiencia muy, muy interesante, la universidad me aportó muchísimo. Era una facultad que estaba muy aislada de la universidad, del entorno universitario, porque la Facultad de Medicina en ese entonces estaba en el Hospital San José. Sí, claro. En el Hospital San José teníamos las clases, las prácticas y no salíamos de ahí, entonces era un ambiente pues muy particular, no era un ambiente universitario, estábamos en la universidad, pero estábamos realmente en un hospital, entonces yo me crié, por decirlo así, en un hospital. ¿Y su familia también se trasladó a Bogotá o solo usted? No, en ese momento hubo un problema familiar, mi padre falleció cuando yo estaba terminando mi colegio, mi mamá tuvo que quedarse en Nariño y siempre le tocó estuvimos solo. separados, sí, entonces yo vine solo y pues claro, el choque cultural es interesante, es interesante, pero también corrí la suerte de estar bien rodeado, con buenos compañeros, con mi familia acá en Bogotá apoyándome, en un buen ambiente universitario y pues la transición no la veo traumática, fue una transición normal, obviamente pues es un cambio, pero se asumió positivamente y entonces empecé mis estudios en la universidad. Fueron exitosos, me fue muy bien. ¿Alguna materia coco, así como que hubiera creado alguna dificultad? Curiosamente me costaba trabajo las materias fáciles, por decirlo así, entre comillas, porque como que no las descuidaba y al final del tiempo en la universidad eran tan importantes esas materias suaves como las materias grandes. Y entonces, por ejemplo, cosas como la historia de la medicina, la epidemiología, la embriología, que era una carga académica muy bajita, yo las descuidaba y al final del semestre me veía angustiado tratando de superar eso. Y siempre me gustó mucho el trato con el paciente y por eso yo me orienté a la parte clínica. En el hospital nuestro, la gran materia, todo es un hospital quirúrgico, los dueños del hospital es la Sociedad de Cirugía y entonces las especialidades quirúrgicas, cirugía, ginecología, oftalmología, todas esas cosas eran muy importantes, sin embargo yo siempre me incliné como a la parte clínica, como a la parte del paciente. ¿Algunos profesores especiales que lo hayan marcado? Sí, muchos, el profesor Lobo Guerrero, él fue mi
Es uno de los hematólogos más importantes que ha existido en el país. Él siempre me marcó la vida. Había el doctor Pesantes, que era un ortopedista, el profesor Mario Marulanda, el profesor José Hernández. Me marcaron la vida, curiosamente, usted que me pregunta ahora, las personas clínicas más que todo. Si usted le pregunta de pronto a una persona quirúrgica, seguramente un cirujano fue el que le marcó la vida. A mí los clínicos fueron los que me orientaron y fueron pues mi ejemplo a seguir. Pues hay uno de esos ejemplos que hemos invitado a este programa también. Miremos un poco este testimonio, por favor. Ahí lo conocí como estudiante, un estudiante con el cual no hubo ningún problema, ni hubo quejas de profesores, de tal manera que era un buen estudiante. Él terminó su carrera, luego se especializó en medicina interna. Su especialización en medicina interna fue brillante, tenía los profesores más estrictos y nunca hubo ningún problema con él. Y cuando terminó su medicina interna, él quería ser hematólogo, él rotó durante medicina interna por hematología, le gustó la hematología y entonces como una segunda especialidad, él escogió hematología, que es en lo cual principalmente está ejerciendo. En particular, yo soy ginecóloga, él es internista y hematólogo, y cuando coincidimos en la entrada al noveno semestre de ginecología obstetricia, yo estuve fuera y falté la primera semana de la universidad y casi me hacen reprobar el semestre por esas fallas. Teníamos un examen muy importante que ellos ya habían presentado, mis compañeros que hayan estado, y yo no. Carlos se sentó durante unos 3 días, 24 horas, de 24 horas cada uno seguidos, a enseñarme lo que había aprendido en el transcurso de la semana. Y en el examen me fue bien, entendí todo y me gustó tanto que decidí, cuando terminé la carrera, hacer ginecología obstetricia. Así que creo que mi profesión de hoy se la debo a él, porque si no me hubiera enseñado lo que me enseñó en esos 3 días, hubiera perdido el examen y no hubiera pasado. Bueno, su formador y su formado. No, es mi profesor, el profesor Lobo Guerrero fue uno de los hematólogos más importantes del país y él me inspiró. O sea, más que todo, más que me enseñó, o bueno, sí me enseñó, pero yo no le agradezco a él la enseñanza del libro, la enseñanza teórica, le agradezco la formación personal, la formación ética, los valores dentro de la medicina, ¿sí? Y María Clara es mi compañera y claro, le fue mejor a ella que a mí en el examen, obviamente. Y es una persona con quien compartí muchísimo en la universidad, muy inteligente y muy buena profesional. Y claro, curiosamente yo le decía que mi paso en la Universidad del Rosario fue muy grato por lo que aprendí, por lo que me enseñaron y por las personas que me rodearon, ¿no? Mis mejores amigos, se puede decir que fue la gente que fue compañera mía de pregrado. A mis profesores yo los estimo como si fueran mis padres. Y el doctor Lobo Guerrero es uno de los ejemplos. O sea, hay muchas personas que fueron muy importantes en esa formación. Usted de alguna manera en este momento está integrando 2 cosas que son importantes en la trayectoria de su formación como médico. Una, esta que acabamos de ver, y es todo el espectro de la formación académica ortodoxa como médico, pero también toda esa influencia que llega de su familia. Hemos encontrado que su familia es sinónimo de medicina en nuestro país. Y en esto pues nos llamó mucho la atención que esa influencia de su papá fue radicalmente importante, no solamente en usted como hijo, sino en toda esta gran familia de médicos. ¿Cómo ve esa estructura de arraigo
hacia esta rama de la ciencia, la medicina, y cómo desde allí usted puede contarles a los colombianos de qué manera la familia también influye mucho en la formación profesional. Claro, la familia influye de muchas maneras, positiva o negativamente. Mi familia fue una influencia positiva. Y entonces cuando es lo que hablamos de la inspiración, gente que lo inspira, si usted ve que en la familia hay gente que ama lo que hace y además le va bien en lo que hace, pues es motivante. En el caso de mi papá, él era un médico que amaba su profesión, que tenía la vocación, y yo pienso que, claro, la medicina es una forma de trabajo y uno tiene que vivir de ella. Sin embargo, lo principal, lo motivador es la vocación. Y entonces cuando yo veía eso, y yo creo que hay muchos primos que estudiaron medicina y fueron por influencia de mi padre, y es por eso, es por ver que una persona ama su profesión, que la hace honestamente. En el caso mío de la medicina, pues es importante lo que digo, la vocación como el principal interés de proyecto de vida. Y entonces yo pienso que eso es muy importante en las familias, esas influencias, y eso pues obviamente se aplica a cualquier oficio, ocupación o profesión. Así es. Ya regresamos y no olvide escribirnos a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Seguimos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en compañía del doctor Carlos Ramírez. Quiero que miremos un testimonio que ratifica lo que usted nos acaba de decir en el bloque anterior, esa influencia de los padres, de la familia, en torno a lo bueno y lo positivo que puede resultar el ejercicio en la formación y en la educación de los hijos y de las generaciones por venir. Con respecto a la medicina, el papá de Carlos Alberto fue el primer médico que llegó, digamos, a la familia con esa profesión. Él a las personas mayores nos llevaba a consulta, a ver cómo era la consulta, nos llevaba inclusive a ver autopsias, y a nosotros nos gustaba. Eso hacía que poco a poco nos fuéramos metiendo más en medicina, más en medicina. Y Carlos Alberto, que venía detrás, también pues veía como la mayoría de los primos estábamos metidos en medicina, él siguió con la medicina. Sí, de todas formas, pues estas influencias no pueden ser coercitivas, ¿no? Indudablemente. De todas formas, sobre todo hoy en día que la mente está tan abierta y las posibilidades son tan grandes y todas las profesiones son igualmente valiosas e importantes. Pero yo creo que la influencia era por ver que la gente está contenta. Entonces, si la gente está contenta, le va bien, pues uno es fácil tomar esos caminos. Sí, al final la vida lo que hace uno es apostarle a ser feliz y que otros ojalá sean felices. Exactamente. Déjeme entrar un poquito más en el plano personal. Sí. ¿Conoce usted a Laura Díaz, hoy su esposa? ¿Cómo se conocieron? Citas ciegas. ¿Citas ciegas? Sí, curiosamente fue una cita ciegas. Un amigo mío, mi mejor amigo, tuvo algún tipo de relación con la familia de Laura, y entonces Laura es de Bucaramanga y estaba acá prácticamente de paso en Bogotá, y entonces hicimos unas citas ciegas y amor a primera vista. Ajá. Y planes inmediatos de ¿Ah, unión. sí? Sí. Almas gemelas. Yo creo que sí, Vea. porque fue así como muy caído del cielo. Veamos lo que ella nos contó al respecto. Nos presentó un amigo en común, hace 21 años, y apenas yo vi a Carlos Alberto, yo dije, con este hombre me caso. Y lo curioso fue que después, charlando con Carlos, él dijo lo mismo cuando me vio. Fue amor a primera vista, fue un flechazo, fue muy lindo. Como toda pareja joven, salir a rumbear, ir a cine, salir a comer. Carlos montaba bicicleta, entonces salía, yo era la escolta de Carlos en el carro, yo no montaba, pero era su escolta.
y pasábamos mucho rato juntos. En su plano personal y familiar, Carlos Alberto como esposo es mi cómplice. Llevamos 18 años de casados, 21 juntos de cuando estuvimos de novios, y es una trayectoria de vida muy linda. Hemos sido cómplices en todo este proyecto que tenemos de hogar, de familia, y como papá es alcahueta cuando tiene que ser alcahueta y estricto cuando tiene que ser estricto con los niños. Nacieron 3 hijos de esta unión. Sí. ¿Qué significa para usted su familia, su núcleo? Claro, no, esa es mi razón de ser, mi motivación, y lo que más ansío al final del día es estar con mi familia. Y entonces me siento bendecido de tener un hogar. Mis hijos son unos niños muy sanos, muy inteligentes, muy entusiastas. Qué bien. Están creciendo. Y sí, mi vida es el motor de mi existencia. Nadie le enseña a uno a ser papá, Ajá. salvo el ejemplo de sus propios papás. Sí. Allí, ¿qué mensaje le daría usted a los colombianos? Pues es importante, una de las fortalezas nuestras que tenemos en el país es la familia. Es esa fortaleza que nos acompaña en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, es valorar a nuestros padres, valorar a nuestra familia y respetarse a uno mismo. Cuando uno tiene un antecedente, se valora su vida, es fácil ser padre. Acaba de decir usted algo muy bonito. Espero siempre al final del día llegar a mi casa para compartir con ellos. ¿Cómo hace para manejar esos tiempos que a veces son tan exigentes en una profesión como la suya? Sí, es tener tiempo de calidad. Es tener tiempo de calidad. Entonces, los momentos de la tarde, los momentos de familia, los fines de semana hay que trabajarlos en familia al 100% para que no le quede esos remordimientos de falta de tiempo. Entonces he tratado de dar tiempo de calidad a mis hijos. Tengo la ventaja de que mi esposa está un gran tiempo con ellos. Y sí, es tiempo de calidad principalmente. ¿Y alguno quiere ser médico? No, desafortunadamente no. Y como les decía, el mundo está abierto. De ahí una libertad expresa. Sí, una hija mía tiene como muchas dotes artísticas. Yo no sé si esos talentos hay que explotarlos. Claro que sí. Mi otro hijo como que está inclinado hacia las leyes. Bueno, no sé. Para mí sería un gran honor y podría apoyarlo mucho si un hijo mío quiere estudiar medicina. Pero no, tal parece que no. Bueno, solamente en unos años se sabrá. Sí. Muy bien. Por lo pronto, doctor Ramírez, por ahora se nos acaba el tiempo de este primer programa. Vamos a invitar a nuestros televidentes a una segunda emisión para seguir hablando sobre la vida y obra de este gran colombiano, Carlos Ramírez Cerón, un médico hematólogo que, como veremos en el siguiente programa, ha tenido un gran impacto en jóvenes y en niños que él atiende con gran amor, con gran dedicación cada día, y que ha ayudado a salvar muchas vidas y a darle felicidad a muchas otras familias, no siempre la suya. Así que, queridos televidentes, no olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad.